Sí. Espérame, a ver, démosle aquí todo. A ver si me permite grabar. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, ¿qué más han hecho? Sin pena, sin miedo, eso. ¿Cómo comenzamos Hablamos la del historia? estilo tipográfico, pues. Ay, bueno, bueno. Se me perdió la presentación que les tengo que normalmente hago de primer día. Entonces, como para que me conozcan. Entonces, bueno, mi nombre es Eva María Telles, soy diseñadora industrial, los voy a comenzar a acompañar a partir de este momento en esta clase. Eh, Tengo maestría en diseño y desarrollo de productos, diseño e innovación. Ay, tacho. Es que, igual que el sistema, bueno, pongámosle acá. Es que me dice que no puede grabar. Bueno, voy a ponerlo desde acá a ver si de pronto me toma con el audio del video de acá. Bueno, entonces soy diseñadora industrial, máster en diseño y desarrollo de producto, máster en innovación y desarrollo de producto. Tengo muchos cursos, muchos. Después, si quieren, les dejo la presentación para que los vean. Pues son papeles y papeles. Entonces, pues, ¿para qué se los muestro? ¿Qué más? Bueno, llevo más o menos como 5 años como docente, 5 o 6 años, ya perdí la cuenta. ¿Cómo soy? Bueno, yo soy muy recochera con ustedes. Tomo demasiado del pelo, les hago mucho bullying, entonces, si me dan así de papayita, créanme que se las voy a montar. Bueno, sobre todo cuando les hago el bullying, trato de no faltarles al respeto. Trato. No, mentiras, no les falta el respeto. Así como los molesto a ustedes, pues también en algunas ocasiones ustedes pueden molestarme, no hay lío, siempre y cuando no nos faltemos, como les digo, al respeto, porque ahí perdemos todos. ¿Listo? Soy muy cansona con sus entregas, los voy a molestar mucho, no me gustan trabajos sucios, no me gustan trabajos que tengan huellas, que tengan colbones, moquitos de colbón, nada de eso. Me gustan los trabajos creativos. Ay, no sé. Bueno, lo voy a seguir grabando, no sé si funciona o no funciona. Si algo, pues tendrán que leer mis labios después. ¿Listo? ¿Qué más? En clase me gusta que participen, me gusta que hagan sus entregas súper pulidas, soy extremadamente puntual, eh, tanto ¿cómo se dice? Como para comenzar hasta culminar la clase. Hablando de eso, ¿por qué la clase la tienen tan tarde? Ni ¿No? idea. ¿Tienen clase antes? Yo sí, ¿Sí? yo ¿A qué sí. horas terminas? A las 10:15. ¿Y el resto? Bueno, nosotros tenemos innovación, creativa innovación. No, creativa innovación no. Identidad visual, pero es de 8 a 10. A 10. ¿De 8 a 10? Pues Porque yo antes tengo esta materia clase, yo la tenía a las 10 hasta las 11:45. pues yo tengo Pero, clase, yo acabo clase a las 10. Podríamos mirar dentro de 8 días, si quieren, para no comenzar tan tarde, o quieren seguir así tardecito. Podríamos mirar si de pronto podríamos comenzar a las 10 para ir de 10 a 11:45, creo que sería. profe, creo que Daniel sí tiene clase a esa hora. No, yo no. Yo lo termino a las 10. Entonces sí, pues por mi parte yo sí podría. Ay, no sé si de pronto tengan un grupo en WhatsApp o si creamos un grupo en WhatsApp. Es que a veces me es más fácil comunicarme con ustedes por ahí que ponerme a enviar correos y demás. Pues se me hace más fácil.
y pues yo no tengo lío. Yo siempre les digo, por cierto, siempre les doy mi número telefónico por si necesitan cualquier cosa, pero pueden escribir de lunes a sábado de 6 de la mañana a 11 de la noche. ¿Listo? Si me va a llamar a las 3 de la madrugada, profe, es que me tienen aquí en la cárcel, mi papá no contesta, mi mamá, mejor dicho, su última opción. ¿Listo? Le contesto con mucho gusto a esa hora, pero solamente en esa ocasión. Profe, es que necesito que me done sangre ya. Con mucho gusto a las 3 de la mañana le puedo contestar. Del resto, no. Lo mismo los domingos. Los domingos no les contesto, pero ni abate. Ni domingos ni festivos. ¿Listo? Porque es el único día que tengo como para compartir con mi familia. Entonces es el único día que los respeto a ellos. Del resto no, el resto es una recocha. Bueno, no hay problema porque ustedes me escriban. Obviamente, pues espero que no tenga llamadas de papás, aunque uno nunca sabe, a menos de que llame a preguntar si va perdiendo. No hay lío. Pero si llama a decirme que no hizo el trabajo porque por X o Y motivo, compañero, tuvieron 8 días para hacer una entrega. ¿Listo? ¿Qué más? No. Del resto no. Me encanta que sean sinceros, me encanta que pregunten una y mil veces si tienen alguna inquietud. No se quede con la duda, pregunte que usted está pagando para no quedarse con dudas. ¿Listo? O sea, si usted paga y se queda con dudas y no entendió, pues está desperdiciando la plata. Está perdiendo, compañero. Usted está pagando es para eso. ¿Listo? O sea, no hay lío. De las dudas que tenga, de lo que sea, hágale. ¿Preguntas? Porque este cambia así. Porque es que, ¿la verdad o la mentira? La verdad, vamos con la verdad. Alejo los vio y dijo que qué pereza. No, mentiras. No, les estoy tomando el pelo. No, mentiras. Lo que sucede es que algunos cursos cuando comenzaron tenían solamente 1 o 2 estudiantes. Entonces, no sé si de pronto les ha pasado que tienen como clases dirigidas, que esas clases uno se ve con ustedes como cada 15 días y 20 minutos, ¿no es cierto? Entonces, esas clases tenían un tiempo chiquitico, pero se fueron creciendo los grupos, y ya después de 3 o 4 estudiantes, creo, pasa a ser una clase común y corriente. Entonces ya no son 15 minutos, sino son las 2 horas, las 3 horas, como según estén en el calendario. Entonces Alejo tenía muchos grupitos así, de a uno, de a uno, de a uno. Entonces tenía muchos grupitos seguidos. Entonces digamos que hoy tenía historia, ilustración, no sé, y fotografía, digamos. ¿Sí? Tenía esas 3 horas. Entonces, como tenía de a un solo estudiante, pues no había ningún inconveniente, porque los estaba con ellos 15 minutos y ya. Entonces, como llegaron más, esos ya no eran 15 minutos, sino eran 3 horas. Entonces ya el horario de él no alcanzaba. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Entregar algunas materias para poder estar con los demás compañeritos. Yo sé que lo aman, lo adoran y demás, pero pues espero caerles bien. Y si no, por lo menos entonces que aprendan, no importa. Alguna de las dos. Listo, chicos, yo soy muy puntual. En estos momentos, así como les estoy siendo muy sincera a ustedes, en estos momentos, es que les estoy diciendo, hoy ha sido un día medio raro, hoy no ha sido un buen día para mí, no estoy como al 100% y espero que me disculpen. Estoy pasando como por un momento maluquito, espero me disculpen porque sé que no voy a dar lo mejor de mí el día de hoy. Entonces espero me disculpen, dentro de 8 días espero estar con ustedes al 100 y ofrecerles lo mejor. Recuerden que ya también dentro de 8 días empezamos a hacer lo que son parciales. Les voy a preguntar por lo que han venido trabajando con Alejo. Todo lo que les pregunte lo voy a sacar del libro que vienen trabajando con él, ¿sí?
del libro que viene en la plataforma. Ninguna de las preguntas que le vaya a hacer no va a estar ahí. Vamos a hacer un trabajo que era el que me estaban preguntando, el de las letras, ¿sí? Ese va a ser su parcial final. Entonces, no sé si ya vieron este tema con Alejo, sin embargo, yo me preparé. Me dicen si ya lo vieron o no lo vieron. ¿Mm? Venían acá de los orígenes de la tipografía y el libro ilustrado, ¿sí? ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué se acuerdan? No, no se acuerdan de nada, no lo han leído. ¿Lo pasaron de agáchese? Empezar a ver. Este teclado está como medio, no sé. Listo, dentro del libro que ustedes se supone que vienen leyendo, veníamos hablando de la xilografía. ¿Qué les suena a eso? ¿Qué se acuerdan de eso? La xilografía, si no estoy mal, es que yo a veces confundo los términos. Entonces, si no estoy mal, la xilografía es realizar una ilustración por medio del tallado Sí, o exactamente. puntillismo. Exactamente. Se hacía siempre en madera, porque estamos hablando de una época súper vieja, donde no tenían los implementos de hoy en día, no tenían rayos láser, no tenían, ¿no es cierto?, chorro de agua, no tenían nada de esas cosas que tenemos hoy en día. Entonces lo que hacían era, por medio de un tallado, generar una ilustración para, este es más que todo como un negativo, para poder generar la impresión dentro de algún elemento. ¿Mm? Dicen que la xilografía se dio en China. Entonces, cuando se... Espérenme, tacho. Sí. Como que mejor ahí, ¿no es cierto? Sí. Listo, dicen que la xilografía se dio en China. Ellos eran los tesos, los duros que realizaban este tipo de arte. Pero ellos lo hacían más que todo sobre elementos textiles. ¿Mm? Utilizaban básicamente, realizaban intercambio con los egipcios por algunos elementos de piezas estampadas. Recordemos que en China, ¿qué se dio? ¿Qué fue uno de los elementos más importantes que se da en China? Si no estoy mal, son los tipos móviles. No, no, ellos todavía no estamos hablando de los tipos móviles. Hasta ahorita estamos empezando a hablar como si fueran sellitos, así, pero de madera. Como Ellos el de empiezan Libris. el papel. Uy, Dios mío, pero ¿qué pasa? O sea, sin el papel no somos nada, no hacemos libros, no dibujamos, no plasmamos ideas. O sea, compañero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mm? Ellos empiezan a hacer el papel y pues obviamente empiezan a hacer sus estampados. Entonces, yo entiendo muchas cosas de esta cosa. Bueno, entonces, cuando los europeos se dieron cuenta cómo se hacía la xilografía, empiezan ellos a realizarlo. Pero entonces, ¿qué hacen? Así como hay mucha gente muy inteligente, hay mucha gente también que no tiene tanto conocimiento o acceso a información de ella. Entonces, los primeros que básicamente se dieron cuenta de este tipo de técnica, les presento, salude, ¿ya? Este tipo de técnica fueron como las personas que tenían bajos recursos o clases bajas. Esto porque eran los que estaban como casi en las batallas poniendo el pecho, entonces ellos estaban en constante como, ¿cómo se llama? Intercambio de cultura
con los chinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las clases bajas se dan cuenta de cómo funciona ese sistema y a que no adivinan qué es lo primero que hacen. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué harían ustedes con esta técnica super guau? La copio. La copia, pero listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a copiar? Ya sabes cómo funciona. ¿Qué es lo primero que haces? No sé, entonces, digamos, empezaría como a venderla. Si ya sé cómo se hace, entonces la vendo. ¿Mm? Pero ellos no. Ellos lo que hicieron fue copiarse la técnica para hacer cartas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cartas solamente era utilizado por las clases altas. Entonces, dentro de las cartas, creo que ahí no se alcanza a ver, en esta sí. Si se dan cuenta, como este tipo de detalles, estos que vienen acá, que son como diamantes, como, ¿sí? Eso era utilizado solo por la clase alta, este tipo de imágenes, porque solamente la clase alta tenía acceso tanto a libros como a elementos de papel para su uso, nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen los que están allá? Pues sí, muy pilos, se copian la técnica, pero hacen cartas para jugar. No más. Ahora sí, entonces una vez que esta técnica llegó a Europa, ¿no es cierto? Se cambió, ahora sí empezamos a mirar lo de la tipografía móvil. Entonces ellos dicen, si yo quiero realizar un libro, ¿no es cierto? Siempre que tengo que hacer un libro, ¿qué tengo que hacer primero? O sea, si no existiera la técnica de los elementos móviles, ¿qué hacían ellos? Entonces comenzaban a tallar el libro, ¿no es cierto? Letra por letra, letra por letra, lo hacían. Esta tabla que hacen, pan, la imprimen, pan, la imprimen, pan, la imprimen. Ahora resulta que vamos a hacer la segunda página. ¿Qué tengo que hacer otra vez? Volver Allá. a escribir letra por letra, tallarla exactamente, ¿no es cierto? Para poder otra vez duplicar la cantidad de veces que se necesitan. Pero entonces esto se demoraba mucho. Imagínate, si vamos a sacar un libro de 100 hojas, ¿cuánto nos demorábamos? Años. Años, por no decir que casi que décadas. Eso para poder empezar a realizar este tipo de impresión. Recordemos que los libros, como era solamente utilizado por la clase alta, o sea, por la clase culta, eran un poco costosos también debido a su técnica y solamente aquellos que tenían esos privilegios podían acceder a la información, a libros de ciencia, de medicina, matemática, ¿no es cierto? Todos estos elementos solamente los sabían los de arriba, los de abajo no. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro compañero, ¿sí? Johann Gutenberg, ¿me perdonan? Empezó como a pensar, así como, bueno, ¿qué podemos hacer para no tener que pintar letra por letra? Letra por letra. Entonces pensó y pensó y se quemó la cabeza así como ustedes. Y él no sabía qué hacer. Entonces, ¡pin! Empezó, bueno, y si hacemos un sistema móvil, ahora sí, ¿no es cierto? Ay, fue puchis. Que me permita diseñar o que me permita crear la unión de varias palabras simplemente cambiándolas. Entonces él como que ya las pescó, cómo funcionaba, y empezó a hacerlo. Y de las primeras cosas que empezó como a plasmar, se da cuenta que el realizar la tinta casi que, o sea, la tinta que se utilizaba en esa época
ensuciaba mucho, porque como era tan aguada, ¡pum! Y aparte de eso, las letras no se adaptaban mucho a los elementos que él había hecho. Entonces empezó como también, bueno, listo, ya creé las letras, y ahora qué, hermanos, ahora qué. Entonces lo que hizo fue crear también como un tipo de tinta que estaba compuesto por linaza y hollín, la cual era más espesa y permitía una mejor adherencia al elemento que le estaba haciendo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace este man, a que no adivinan qué es. La Biblia. Exacto. La poderosísima Biblia. Sí, súper guau. Bueno, aparte de eso, de que creó se me fue, sus letras movibles, también empieza a darse cuenta que puede utilizar de pronto algunas tintas de colores. Entonces eso hace que se vea más chévere el libro. La primera Biblia, perdón, se me lenguó la traba, la primera Biblia se llamó la Biblia de 42 líneas. Se llamaba de 42 líneas porque casi todas sus hojas, excepto las 9 primeras páginas, se encontraban de 42 líneas. Las 9 primeras se encontraban de 40. Entonces, pues, guash. ¿Listo? Entonces, ahí empezamos a hablar de un término o de tecnicismo que era incunabula. ¿Listo? Incunabula. Lo cual traducía como cuna o ropa de bebé. ¿Por qué se empezó a utilizar ese técnico? Porque ahí fue cuando empezamos a utilizar los libros impresos. Entonces ya no solamente los de arriba podían obtener un libro, sino que ahora toda la información se podía obtener un poco más rápido y todos podían tener acceso a estos. Lo único malo es que no había mucho papel, pero pues no era tan complicado como antes. ¿Listo? Entonces, ellos empiezan a imprimir más libros, ya la información no es solamente de los de arriba, sino que ya empieza a ser de parte de todo el mundo. Y empezamos a mirar que no todos empezaban a estar como de acuerdo, bueno, no todos empezaban a estar de acuerdo con que la información se obtuviera así como tan rápida y al acceso de todo el mundo, porque se suponía que era solamente para gente culta y para gente de dinero, y pues si ya el pueblo puede tener la misma información que yo tengo, pues a ver. Y aparte de eso, estoy como creciendo. Aparte de eso, la información, bueno, los libros de antes, ¿cómo eran? ¿Cómo eran antes de esta técnica? ¿Me acuerdan? Tallados. Tallados, sí. Manuscritos. Manuscritos. Exactamente. Entonces, pues imagínate el libro que tenías tú, que había hecho el artista X, ¿no es cierto? Con su súper linda y hermosa letra, con acabados en oro, con relieves. Ya lo podía tener aquí el vecino, pues más sencillo, pero tenía la misma información. Entonces no estaban de acuerdo con eso porque se iba a acabar el arte de la tipografía, de los textos ilustrados y hechos a mano. No todo el mundo estaba de acuerdo. Se empezó a generar, el señor Guter y Seiner empezaron a crear lo que vendrían siendo las imprentas, ¿no es cierto? Algunos de los libros solamente podrían ser impresos por algunos artistas en específico. O sea, ellos no podía decir, yo no podía llegar y decir, necesito que me haga este libro, porque no, tú tenías que ser un artista reconocido y tenías sobre todo que entender cómo funcionaba la técnica. Porque miren que si se dan cuenta hacia el lado izquierdo, la imagen que se encuentra tiene algunos relieves, tiene algunas texturas, pero no tiene elementos rellenos. Si se dan cuenta que no hay ninguna imagen que tenga como un color así rellenito o algo así. Entonces necesitaban que ellos entendieran cómo funcionaba esta técnica. Entonces,
De los primeros libros tipográficos que se ilustraron fue del señor no sé si mi alemán esté bien, Der Ackermann aus Bochum. Perdonen si el alemán no es bueno, pero es que lo he dejado de practicar, entonces suena como rarito. ¿Listo? Fue de los primeros compañeros que empezó a generar ilustraciones. Entonces miren que aquí hablamos de ilustradores de libros solamente, nada más. ¿Mm? Y asimismo, entonces, ¿cuál fue el primer libro que se hizo con la técnica anterior? La Biblia. ¿Y cuál es el nuevo libro que empieza a ser ilustrado? Porque la Biblia tiene un poder dentro de las masas bastante grande. Entonces, recuerden que además casi todos estos tienen que recordar que la iglesia siempre ha sido muy poderosa. Entonces, siempre ha obtenido el poder de todo. Tiene que ser siempre la primera para poder seguir teniendo el poder. Me perdonas si alguno es católico, cristiano y de pronto, pero pues tenemos que entender el contexto histórico de que la religión siempre ha estado o siempre se impone dentro de algunos elementos. ¿Listo? Estas son algunas ilustraciones. Oiga, cómo se ve de bonito en el celular y cómo se ve de feo en mi pantalla. No sé a ustedes cómo se les vea. Pues yo lo veo pixelado. ¿Mejor? ¿Sí? Sí, señor. Ay, no, no diga señora que me hace sentir viejita. Y vea, yo no tengo ni una arruga como para que me diga eso. Hasta ahora en mis 20 y usted ahí se sentir viejita. Bueno, entonces de este modo, miren toda la digievolución que ha venido teniendo la tipografía, cómo se vienen empleando los textos, los libros, ¿no es cierto? Empieza a generarse unos nuevos y hermosos libros en Alemania. ¿Listo? Aquí vamos a tener en cuenta que se empiezan a generar libros que ya no son manuscritos, sino que se empiezan a generar como de manera un poco más industrializada. Entonces, debían venir por acá, ¿no es cierto? Ay. Debíamos venir por acá, ¿no es cierto? ¿Sí venían por acá o no venían por acá? No, no, señora, era antes. ¿Era antes? Entonces aquí vamos a empezar a mirar lo que vendrían siendo las vanguardias. ¿Listo? Y la revolución industrial. Cómo todo esto nos empieza a afectar. Entonces vamos a empezar a mirar. Las vanguardias ya vienen siendo tema de segundo corte. Ah, bueno, entonces tacho. Entonces, como lo que acabamos de ver fue como el señor, este caballero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ay, ay, ay. ¿Cómo se llamaba? Gutenberg. Gracias, Gutenberg, ¿cierto? Como este caballero murió, así mejor dicho, se tostó la cabeza pensando cómo hacer estos elementos o estas fichas móviles, a que no adivinan cuál va a ser su siguiente trabajo. Van a desarrollar un anagrama. ¿Saben qué es un anagrama? ¿Qué pasó? Eso es español de primero y segundo. Entonces, un anagrama es una palabra a la cual le podemos dar diferente orden
para poderle darle otro significado. El ejemplo más clásico es Roma, amor. ¿Sí? Entonces, van a crear un anagrama muy lindo, muy hermoso. A que no adivinan con qué técnica. Esa profesora es una pichurrulienta, a mí a veces por eso me cae mal. Yo le soy sincera. ¿Listo? Entonces van a crear un anagrama en xilografía que tenga por lo menos, ¿cuántas letricas fue que les puse ahí? Que tenga por lo menos, ay, no les puse. Ay, que tenga por lo menos 6 letras. Mentiras. Son 2 trabajos diferentes lo que les puse. Uno, van a crear una xilografía completamente libre. ¿Listo? ¿Cómo pueden crear su xilografía? Si de pronto no tienen madera o algo así. Pueden utilizar un foamy. ¿Listo? Le generan todos los elementos y lo imprimen sobre un papel. Solo pintan y lo ponen sobre un papel. Pueden utilizar cartón piedra de la misma técnica. ¿Listo? Con un bisturí, con un esfero que no tenga tinta. ¿Listo? Es libre. Pueden crear lo que ustedes quieran. ¿Listo? O también lo pueden hacer con cartulina para que nos dé el reborde. Y el segundo trabajo, sí viene siendo su anagrama. Entonces van a crear sus fichas movibles con una palabra que tenga 8 letras. Traten de que esta palabra por lo menos se pueda organizar. Le podamos dar 3 significados completamente diferentes. ¿Listo? ¿Vamos claros? Vamos a adelantar un poquitico el tema. ¿Qué recuerdan ustedes de la revolución industrial? ¿Qué sucede? Surgen nuevos inventos. ¿Qué más sucede? No, sí, no sé. Van a ver una película de Charles Chaplin. Ya les digo cómo se llaman. Ya les digo cómo se llama. Se van a ver la película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. ¿Listo? Es esta más o menos. ¿Para qué? Para que se empiecen a dar cuenta de cómo funcionaba la revolución industrial. Porque todo el mundo dice, oh, sí, inventos, llegó el metal, entonces empezamos a hacer esto, no, todo el metal, todo el metal. Y habían muchas cosas que estaban bien porque iban a durar mucho tiempo. Pero fue tanto el impulso creativo, y ahí es cuando nace mi linda y hermosa carrera, de manera formal, ¿listo? Que empiezan a crear objetos o elementos que no tienen ningún sentido, como el siguiente. Entonces, supuestamente es un elemento que va comiendo y le va limpiando la boca. Va comiendo y le va limpiando la boca. Pero entonces resulta que después la máquina esa se vuelve loca y le echa la comida y lo coge a golpes y se vuelve loco. Qué pena, Entonces, profe, ¿cómo se llama la película? tiempos modernos.
No sé si está en Netflix, si tienen Netflix, o yo sé que ustedes utilizan páginas raras como Cuevana, como, ¿cuál es la otra? Pelis Plus, como todas esas que me han enseñado. ¿Listo? Entonces, ay, esa no era la que yo les quería mostrar. No. ¿Y quién se me perdió la presentación? Ahora sí. Entonces tenemos aquí, listo, ya más o menos como llegando, casi llegando que la revolución industrial, a el señor, bueno, en algunos casos aparece como Luis XIII y en otros casos aparece como Luis XIV. Depende de la fuente de información donde ustedes investiguen. Pero para no pelear, dejémoslo como en 13,5. ¿Listo? El señor Luis, que es el rey, ¿qué sucede? Él se obsesiona mucho con esta técnica, ¿listo? Y empieza a desarrollar como nuevos tipos. Entonces empieza a mirar cómo se puede generar de manera científica algunos libros, cómo podemos empezar a mejorar los trazos, cómo podemos empezar a mejorar la tipografía que en ese momento nos ofrecen las imprentas. Ahí. Aparecen estos dos nuevos compañeritos, Caslon y Baskerville. ¿Listo? Donde ellos empiezan a decir al rey como, miren, podemos, miren, si ven que aquí se da cuenta que aparece como 14, depende de la fuente de información. En esta, podemos empezar a crear elementos de impresión si utilizamos este tipo de tipografía, si empezamos a diseñar según principios. Entonces, antes, como que cada imprenta tenía su propia pieza movible. Entonces, unas podían ser más grandes, otras más chiquitas, unas podían ser Arial 12, otras Arial 9, ¿no es cierto? No había como una unidad en cuanto a las tipografías. Entonces, ellos empiezan a decir como, no, vamos a poner reglas. Vamos a poner que las letras mayúsculas sean de 2 centímetros por 2 centímetros y las minúsculas sean de 1 centímetro por 1 centímetro. Para poder desarrollar un estándar dentro de todas las máquinas y así como que todas las máquinas sirvan para todas y no una para cada una. Entonces, este man como estaba tan obsesionado, dijo, listo, este man no, el rey, el 13,5, Luisito. Dijo, listo, está bien, hagámosle. Entonces empezaron a crear la tipografía, la cual se llamó lo que pasa es que de tanto estar hablando en español se me ha olvidado un poco lo que viene siendo el francés y el alemán. Pero es algo así como la Romain du Roi. ¿Listo? Que en español traduce como la romana del rey. Concha de tío. Porque básicamente es él quien está patrocinando todo. Entonces él dice, listo, hagamos una tipografía que sea equilibrada, que sea bonita, que los trazos sean perfectos, que sean originales, pero esta tipografía solamente la puedo usar yo. Si alguien la llega a utilizar, lo puedo mandar a matar por decreto, porque solamente esta tipografía está autorizada por mí y solamente yo la puedo utilizar. Entonces, así fue. Se creó una tipografía la cual solamente era utilizada por el rey. Nadie más la podía utilizar. Después, Bodoni empezó a generar como una jerarquía dentro de su tipografía también y decidió combinar algunas entre mayúsculas y minúsculas, generando cada vez más una cantidad limitada para no tener tantos elementos. ¿Listo? Estos son algunos de los, hagan de cuenta que así eran como los elementos que se desarrollaban en esa época. Ah, mire,
¿Sí ven? Aquí solamente podía ser utilizado por la oficina de impresión real. Aparte de eso tenían su oficina, ¿no? O sea, no era como la imprenta de aquí a la esquina, vaya, es que el rey mandó a imprimir y ya. No, 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 no. Eso tenía todo su orden. ¿Listo? Y ahí entraría lo que vendría siendo el rococó. Que el rococó ya viene siendo una vanguardia. ¿Listo? Esta vanguardia trata sobre los excesos. Entre más cosita, entre más detalle, entre, perdón la expresión, entre más maricadita varias se le metiera, más bonito se iba a ver, porque más saturado íbamos a tener de información. ¿Listo? Creo que hasta ahí debían ir con Alejo, ¿sí? Ahí te mira. ¿Sí? ¿Les conté más la historia? No, no, hasta ahí vamos, sí, señor. ¿Sí? Ah, listo. Porque a partir de aquí, entonces, comenzamos. Es decir, todo esto que vieron con Alejo, todo eso que venían hablando con él, va a entrar dentro del parcial dentro de 8 días. Y creo que hablé muy rápido y me adelanté toda la clase y creí que nos íbamos a demorar más. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿El parcial sería escrito? El parcial, sí y no. El parcial, vamos a ver si hacemos, ¿qué? Si hacemos un taller y si aparte de eso hacemos un parcial escrito. Entonces iría 50% parcial y 50% taller. ¿Listo? ¿Qué entraría dentro del taller? Pues obviamente van a crear de manera rápida, ágil y veloz. Van a crear, que los pongo a crear. No sé qué ponerlos a crear. Estaba pensando como en que ustedes generaran un, ay, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Uno de estos textos en rollito. ¿Cómo es que se llama? Un papiro. Gracias. Estoy con la cabeza en otro lado, qué pena. Crear un papiro, ¿listo? Sería hacerlo de manera manuscrita, teniendo todos los elementos que ya han venido viendo. Pueden generar con los, de pronto podrían colocarle algún elemento de la xilografía que van a crear, pueden generar como un patrón para que se lo peguen al papel, pueden utilizar las letras movibles dentro de su papiro para que lo hagan y generar un manuscrito con una letra capital. Miren cómo pueden empezar a mezclar todos los elementos dentro de uno solo. ¿Y ¿Sí? el tema sería libre? Como para que se inspiren. Listo. Entonces eso lo presentamos para dentro de 8 días y adicional a eso pues presentamos el escrito, que ahí sí, ese ya es en el momento, ¿sí? No. El escrito lo vamos a hacer dentro de 8 días y el parcial, el taller lo van a entregar dentro de 15. ¿Por qué? Porque para dentro de 8 recuerden que tienen la xilografía que ya está en plataforma y las piezas movibles. Entonces piensen muy bien lo que van a hacer, porque miren que ahí con todo lo que tienen que entregarme pueden resolver su parcial para que no se maten o si no, pueden morir. Y tienen que sustentar, obviamente. ¿Listo? No está Listo. difícil. Miren que no les estoy dejando nada que no sepan. Miren que estoy tratando de que puedan reutilizar todo lo que van a hacer. ¿Mm?
¿Tienen alguna pregunta adicional? Chicos, por hoy les pido disculpas, hoy vamos a terminar la clase temprano. Vamos a dejarla ahí, ¿listo? Por hoy. Les pido muchas disculpas, trataré de reponerles dentro de 8 días, dependiendo de algunos acontecimientos de esta semana, trataré de reponerles lo que les quedó debiendo. Si no, no se preocupen que yo después les repongo como la media horita que les hizo falta el día de hoy, ¿listo? ¿Preguntas adicionales? Pregunten. ¿Anotaron mi número de teléfono? Sí, profe. De lunes a sábado. Domingos no. Mañana muy posiblemente si me van a escribir, no creo que les conteste. ¿Listo? Pero del resto, no hay lío. Listo, chicos. Entonces nos vemos. Listo, Qué profe, pena. gracias. Pendientes de profe. la que todo les subo ahí. Un abracito. Listo, profe. Chao, chicos. Chao, profe.